Hola, buenas tardes. Este es un trabajo para la materia de Arquitectura de Computadoras de la Universidad Digital del Estado de México. Mi nombre es Mayra Mendoza. Y bueno, a continuación vamos a presentar información sobre los componentes de la CPU. Y pues bueno, empezamos. La CPU como tal se conoce como el componente más importante dentro de una PC. Es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema en una computadora y se encarga de dirigir todas las tareas que va a llevar a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. En esta primera parte hablaremos primero de la unidad de control. La unidad de control, como podemos ver, bueno, es una parte del procesador que hace que todo se lleve a cabo dirigiendo y coordinando las operaciones. Va a interpretar las instrucciones de los programas e inicia las acciones para que se ejecuten. Esto a través del intercambio de datos entre la memoria y los módulos de entrada y salida, emite las señales de control al procesador. Existen dos tipos de unidad de control. Una es la unidad de control cableada y otra la unidad de control microprogramada. La unidad de control cableada, esta unidad de control se utiliza normalmente en máquinas sencillas o que no tendrán un uso muy demandante. Por su parte, la unidad de control microprogramada está dentro de una micromemoria a la cual se ingresa de forma secuencial. En general, la unidad de control se encarga de las diferentes unidades de ejecución del procesador. Se centra en escribir los resultados en los registros y variables o incluso en las caches. De igual manera, pues se va a centrar en coordinar el movimiento de la información dentro y fuera del procesador principal o más bien informa a la memoria principal, los distintos dispositivos y la unidad lógica aritmética sobre cómo replicar acciones. Algunos de los componentes de la unidad de control son el decodificador y controlador, registro de instrucción, secuenciador, reloj y recuento de programa. Por su parte, pues tenemos a ALU, que es la unidad lógica aritmética. Se le conoce como el corazón de la CPU. Esta unidad, pues bueno, realiza operaciones aritméticas como son sumar y restar, realiza operaciones lógicas como AND, OR y NOT, y bueno, es el responsable de que justo esas operaciones aritméticas y lógicas se realicen de forma correcta y se realicen los cálculos para la toma de decisiones según las instrucciones que dé el programa. Y bueno, estas operaciones se hacen con los datos almacenados en los registros, que en esos momentos, pues bueno, vamos a ver de qué se tratan los registros. En términos generales existen varios registros, aproximadamente son 14 tipos de registros, pero en esta ocasión pues quisimos englobarlos en 4 grupos, ¿no? Por un lado, los de propósito general, de instrucción, de acceso a memoria, de estado y control. Y pues bueno, por su parte los de propósito general se usan como operandos en las instrucciones del ensamblador y los registros de datos se pueden diferenciar por el formato y el tamaño de los datos. Los de instrucción podemos identificar dos, los program counter, que es el registro contador del programa, y los IR, que es el registro de instrucción, que es la instrucción que se va a realizar. Los que son de acceso a memoria podemos identificar también dos, que es Memory Address Register, que es el registro de direcciones de memoria, la dirección a la que se quiere acceder, y Memory Buffer Register es el registro donde la memoria deposita el dato que leyó y qué es lo que se quiere escribir. Es decir, hay operaciones de lectura y operaciones de escritura. Por su parte, los registros de estado y control, pues bueno, por un lado tenemos los de estado. Los de estado son los bits del registro que son codificados por el procesador como resultado de la ejecución de ciertas instrucciones o de diferentes tipos de instrucciones.
Por ejemplo, instrucciones aritméticas o lógicas, que es lo que ya vimos, o como consecuencia de algún acontecimiento que se le conoce como las interrupciones. Esos bits se pueden ver o son parcialmente visibles para el programador y en algunos casos pues son a través de la ejecución de instrucciones específicas que se le den. Esos pueden ser bit 0, bit de transporte, bit de desbordamiento, de signo, de interrupción, modo de operación y nivel de operación. Por su parte, los registros de control pues dependen de la organización del procesador. La información se almacena en esos registros y estos sí nunca son visibles para el programador de las aplicaciones. Bueno, ahora pasamos a las unidades de entrada y salida. Por su parte, las unidades de entrada o la unidad de entrada va a gestionar la recepción y conversión de datos desde un dispositivo de entrada. ¿Qué es un dispositivo de entrada? Pues pueden ser teclados, un mouse, un controlador. ¿Qué es lo que va a hacer la unidad de entrada? Pues va a transformar la entrada en un formato comprensible para la CPU y la memoria. Es decir, lo que capturemos a través del teclado o lo que seleccionemos a través del mouse, pues lo va a transformar en información a través de la CPU. Y la unidad de salida, bueno, esta unidad se ocupa de la transferencia de datos procesados desde el CPU por dispositivos de salida. Dichos dispositivos de salida pues pueden ser las pantallas, es decir, los monitores, una impresora, un altavoz. ¿Y qué hace la unidad de salida? Pues va a transformar los datos en un formato adecuado para su presentación. Por otro lado, tenemos los datos, los programas y las instrucciones. Coloqué a los tres en una misma presentación porque considero que pues están muy relacionados. Por un lado, los datos son la información que procesa la CPU, los cuales pueden ser números, caracteres, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de información, y se realizan operaciones con esos datos a través de instrucciones. Ahora bien, ¿qué son las instrucciones? Bueno, las instrucciones son comandos u operaciones específicas que la CPU ejecuta para llevar a cabo pues las tareas del programa. Cada instrucción representa una acción elemental que la CPU puede entender. Escritas en un lenguaje de programación y pues bueno, definen las operaciones que la CPU podrá realizar para ejecutar una tarea. La unidad de control, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a interpretar y ejecutar esas instrucciones en orden para poder visualizarlas a través de un programa. Para que todo esto pues pueda funcionar se requiere de memoria. Y bueno, es importante precisar que la memoria en términos simples o generales es el espacio donde se almacenan los programas, datos o resultados temporales durante la ejecución, ¿no? Durante el tiempo que esté la computadora ejecutándose. Y aquí quise colocar únicamente algunos tipos de memoria, que son, por ejemplo, la memoria RAM, que se usa para almacenar temporalmente los programas y datos que se usan mientras la computadora pues está encendida. Por su parte está la memoria ROM, que es de solo lectura, contiene información para el arranque y operaciones básicas de la computadora. Estos datos o instrucciones pues no pueden ser modificados por el usuario. Está la memoria flash, que es no volátil, se usa para dispositivos como unidades, USB, tarjetas de memoria, etc. Por su parte, una parte importante de la memoria es la memoria caché. Esta memoria es de alta velocidad y pequeña capacidad. Va a actuar como intermediario entre la CPU y la memoria RAM. Almacena copias de datos e instrucciones usados comúnmente para acelerar el acceso a los recursos y mejorar el rendimiento de la CPU. Bueno, con eso pues pudimos ver que se retomaron todos los componentes que tiene una CPU. Me gustaría precisar en alguna interrelación entre todos estos componentes a manera de resumen. Podemos decir que la unidad de control es aquella que va a interpretar las instrucciones del programa, almacenando en la memoria y coordinando la ejecución de las operaciones necesarias. El ALU o la unidad lógica aritmética pues va a realizar estos cálculos y operaciones lógicas en los datos almacenados en los registros.
La unidad de entrada va a recopilar los datos de los dispositivos de entrada y los va a colocar en la memoria para que la CPU pueda procesarlos. La unidad de salida pues va a tomar los resultados que la CPU nos arroje, los va a almacenar igualmente en la memoria y los va a enviar a los dispositivos de salida. Pues los podremos ver visualizados en nuestro monitor, en alguna impresión, etc. Por su parte, los registros pues van a almacenar temporalmente datos durante la ejecución de las instrucciones y van a facilitar la operación de la unidad lógica aritmética. La caché pues va a mejorar la eficiencia de almacenar esos datos que son frecuentemente utilizados y va a reducir el acceso a la memoria principal. Y pues bueno, me parece que en términos generales esos son los términos o los componentes de una CPU más importantes y la interrelación entre estos para el buen funcionamiento de una computadora. Muchas gracias.